El mandato masculino. El llamado de Dios para los hombres. Por Richard Phillips. Capítulo 4. El hombre como imagen de Dios. Este es el momento para una pregunta capciosa. ¿Por qué se les prohíbe a los hombres que hagan imágenes que representen a Dios? Porque el Señor ha mandado al hombre no a hacer una imagen de Dios, sino a ser la imagen de Dios. Esto lo vemos prácticamente en la primera enseñanza bíblica acerca de la humanidad. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1 del 26 al 27. ¿Qué significa que el hombre sea portador de la imagen de Dios? Significa que en toda esta vasta creación, con altas montañas para mostrar la grandeza de Dios, y ondeantes océanos para dar testimonio de su poder, con aves emplumadas para revelar el artificio de Dios, y bestias rugientes para exhibir su majestad, Dios colocó a la humanidad en la tierra para que Él fuera especialmente conocido en medio de su creación. Es por esto que, cuando el Catecismo Menor de Westminster plantea su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre?, responde que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir, el hombre debe glorificar a Dios y deleitarse por siempre en el conocimiento de Él. Porten mi imagen, dijo Dios, en efecto, a Adán y Eva. Aunque la imagen de Dios en nuestra raza ha sido estropeada y arruinada a causa del pecado, el llamado del hombre sigue siendo portar esa imagen en este mundo. Hoy todos los hombres llevan esa imagen en cierta medida, pero por gracia los cristianos la portan en mayor medida y están llamados a dedicar sus vidas incrementando esa medida. La razón de ello es que mientras el Adán caído aún estaba en el huerto, se le prometió un Mesías. El propósito de ese Mesías, cumplido a la perfección, fue comprar a los hombres con su propia sangre para que ellos pudieran glorificar a Dios con sus vidas y entonces, como dice el Catecismo, gozar de Él para siempre. Por lo tanto, nosotros los cristianos comprados por esa sangre, estamos llamados y capacitados para llevar la imagen de Dios en una medida que de otra manera sería imposible para nosotros. Es por esto que Jesús, nuestro Mesías, nos insta diciendo, «Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. Como hombres cristianos redimidos del pecado, ciertamente se nos ha hecho un llamado elevado. Puede que sea cierto que los hombres incrédulos se pasen la vida tratando de encontrarse a sí mismos y exhibiendo su propio éxito ante el mundo, pero los hombres que han sido redimidos del pecado por medio de Jesucristo han sido libertados de la esclavitud del yo y pueden vivir para la gloria de Dios en todas las cosas. Por medio de nuestra manera de vivir, queremos que los demás, nuestros amigos, los miembros de nuestra familia, nuestros colegas, vean parte de la verdad y la gracia de Dios en Cristo, a fin de que ellos se sientan animados a buscarlo para su propia salvación. Esta es la principal finalidad de nuestras vidas y nuestro anhelo más profundo, que los demás vean algo de la gloria de Dios, su misericordia, su fidelidad, su poder, su gracia en nosotros. Portadores de la imagen de Dios. ¿De qué maneras la humanidad fue especialmente hecha a imagen de Dios? ¿Por qué medios podemos mostrar a Dios al mundo? Quisiera brevemente aludir a 3 áreas en particular. Fuimos creados como seres racionales y espirituales. La respuesta tradicional ha sido señalar la naturaleza dual del hombre como una criatura capaz de realizar tanto una actividad racional como espiritual. Solo el hombre tiene la capacidad de adorar a Dios, espiritual, y la capacidad de razonamiento, racional, que excede con creces a la de todas las demás especies, por impresionantes que puedan ser sus habilidades. La combinación de estas dos naturalezas nos distingue de los animales. Esto es ciertamente parte de lo que significa que el hombre porte la gloria de Dios. Con todo, este no es el cuadro completo.
Se nos concedió dominio sobre la creación. Otro factor es el dominio del hombre sobre la creación, según fue otorgado por Dios. Intercalado entre los dos versículos que muestran que el hombre está hecho a imagen de Dios, está este mandato del señorío humano: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Este versículo indica que, como portadores de la imagen de Dios, hombres y mujeres deben gobernar sobre la tierra a fin de hacerla fructífera. Como nos enseñó Jesús, debemos orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Y en cierta medida debemos ser agentes de la voluntad celestial de Dios, su dominio sobre la tierra. En este sentido, podemos decir que el hombre representa a Dios ejerciendo su autoridad sobre todas las cosas vivientes. El hombre fue hecho como un regente gobernador delegado por Dios sobre la creación. Fuimos diseñados para portar la imagen de Dios en el mundo implementando la voluntad de Dios. Somos un reflejo de la justicia original. Además, la creación del hombre a imagen de Dios refleja la justicia original de Adán. Es decir, el primer hombre fue creado sin pecado, aunque tenía la capacidad de pecar. Es por esto que el Nuevo Testamento se refiere a Adán como Hijo de Dios. Lucas 3:38. Él era el portador de la imagen de Dios en la gloria de la justicia. Tanto es lo que hemos perdido a causa del pecado. No obstante, los hombres cristianos, nacidos de nuevo por la gracia de Dios, son declarados santos, no en el sentido de ser perfectos, sino en el sentido de ser apartados para Dios, tal como lo era Adán en el huerto antes de la caída. En ese sentido, como indiqué anteriormente, aquellos que han sido salvados por Cristo tienen la capacidad y el llamado de representar a Dios en el mundo en formas que los incrédulos no pueden. El llamado del cristiano a mostrar a Dios. Entender estas tres formas en las que llevamos la imagen de Dios nos equipa para una vida de obediencia, mientras buscamos llevar a cabo nuestro llamado a representar a Dios en el mundo. Pablo dice que nuestra nueva naturaleza en Cristo se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó. Colosenses 3:10. El contexto de esa declaración es la exhortación de Pablo a que los cristianos abandonemos nuestros pecados: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Colosenses 3:8. Él añade: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Colosenses 3:9. En resumen, la manera más fiel en que portamos la imagen de Dios es mediante la justicia práctica que nos capacita para ser cada vez más como Dios en nuestra actitud y conducta. Sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Levíticos 11:44. Definiendo de forma concisa la dimensión moral de llevar su imagen. Un hombre cristiano debe conocer y glorificar a Dios en una vida que gira en torno a su trabajo, el capítulo anterior. Asimismo, el capítulo actual, y a sus relaciones, los capítulos que siguen. Estamos llamados a portar la imagen de Dios como su pueblo redimido. ¿Y qué podría ser más emocionante? Por lo tanto, los grandes retos de nuestra vida no son la acumulación de riqueza personal, que otros recibirán después de nuestra muerte, ni el disfrute del máximo placer y recreación mientras podamos, lo que sustituye la adoración de Dios por la adoración del yo, ni la acumulación del poder terrenal, que perderemos al final. El mayor desafío de nuestra vida es mostrar la gloria de Dios a un mundo oscurecido por el pecado para que Él sea alabado y los pecadores perdidos sean salvos al conocer al Señor. El gran propósito de nuestras vidas es mostrar la gloria y la gracia de Dios, tanto por lo que hacemos como por lo que somos. Mostrar a Dios por lo que hacemos. Qué distintas son las cosas cuando un hombre cristiano se da cuenta de que no tiene que ser un piloto de guerra, una estrella de cine o un deportista profesional para que su vida tenga significado y valor. El mundo quiere hacernos creer que en realidad no somos nadie a menos que hagamos algo
que gane la aprobación del mundo y genere un entusiasmo mundano. Tristemente, he conocido a muchos hombres cristianos que se sentían como perdedores porque nunca fueron héroes de guerra, celebridades del deporte o titanes empresariales. Contra esta forma de pensar, en realidad contra esta idolatría, sugiero el caso de Lawrence Dow, siervo de Cristo. Conocí a Lawrence la noche de mi conversión a la fe en Cristo. Él era un diácono en la 10ª Iglesia Presbiteriana de Filadelfia, y aquel día estaba saludando en la puerta antes del servicio vespertino. Recuerdo que su gozosa actitud me hizo sentir aceptado y bienvenido. Durante los años siguientes, llegué a conocer a Lawrence bastante bien, y su fotografía ahora está puesta sobre un estante frente a mi escritorio. Él me recuerda lo que un hombre humilde puede hacer para mostrar la gloria y la gracia de Dios al mundo. Para hablar de Lawrence, solo debo describir su funeral, después de una larga lucha contra el cáncer. Mucho antes de la hora programada para el inicio del servicio, el santuario de nuestra iglesia estaba abarrotado y había problemas de estacionamiento por todo aquel vecindario del centro de Filadelfia. La gente debió haberse preguntado si era que el presidente estaba en el área o si alguien importante, como un político o un director ejecutivo de una empresa, había muerto e iba a ser sepultado. No, era simplemente Lawrence, un enérgico anciano afroamericano que nunca tuvo una buena educación formal, que trabajaba como portero en un hotel céntrico de la ciudad y que vivía con su familia en lo que otros llaman un gueto. El servicio funeral de Lawrence no solo estuvo abarrotado, sino que también fue largo. Una persona tras otra pasó a dar testimonio de cómo Lawrence había sido usado por Dios en sus vidas. Algunos habían venido a la fe en Cristo por medio de Lawrence, y fueron luego guiados por él en el inicio de su crecimiento como cristianos. De hecho, 3 ministros diferentes hablaron de cómo Lawrence los había guiado a Cristo y los había alentado en su servicio al Señor. Los hijos y nietos de Lawrence hablaron de su legado de fe y amor en sus vidas. Todo el servicio fue sencillamente impresionante. Más tarde, estaba sentado en la oficina de uno de mis compañeros de ministerio en la iglesia. Ambos estábamos deslumbrados por lo que habíamos visto, aunque conocíamos bien a Lawrence. El funeral había sido una experiencia gloriosa y estábamos anonadados. Tras varios minutos de silencio, mi amigo me dijo: «Ahí tienes una demostración de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier hombre que se rinda a Jesús sin reservas». Eso es exactamente lo que muestra la vida de servicio, humilde y piadoso de Lawrence, y su historia debería animarnos a encontrar nuevo significado mostrando la gloria y la gracia de Dios a través de lo que hacemos como hombres cristianos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lawrence Dow? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros como portadores de la imagen de Dios en este mundo? Una respuesta es que Lawrence estaba totalmente dedicado a la obra del Evangelio. Él veía al mundo y a las personas a través de un lente bíblico. No veía a ricos o pobres, negros o blancos, altos o bajos. Él veía a pecadores que necesitaban ser salvos. Veía a personas afligidas por la culpa, que necesitaban escuchar acerca del perdón. Veía a personas debilitadas en la esclavitud del pecado, que necesitaban la fortaleza del Señor. Se dedicó al ministerio de estas cosas: la salvación por medio de la fe en Jesús, el perdón mediante el mensaje del Evangelio de Cristo, la fortaleza espiritual mediante la oración y la palabra de Dios. Lawrence tenía tiempo para los asuntos espirituales, y estas eran las cosas que le interesaban. Él se enfocó en el ministerio de la verdad cristiana y en el amor hacia las personas que Dios traía a su vida. Entonces, ¿qué significa esto para el hombre cristiano promedio? Significa que necesitas involucrarte en el juego. No un juego deportivo en la televisión, sino en la lucha real y verdadera por las almas que se está llevando a cabo a tu alrededor. Significa que deberías dedicarte a fortalecer tu propia fe y acercarte a Dios a fin de que puedas ser usado para fortalecer a otros. Significa que debes involucrarte en tu iglesia, haciendo uso de cualquier don que el Señor te haya dado.
Significa que debes estar abierto y dispuesto a ser una bendición espiritual para las personas que Dios traiga a tu vida. Significa que cuando encuentres a alguien que esté decaído, debes alentarlo con la verdad de la palabra de Dios. Significa que cuando encuentres a alguien confundido, debes acercarte para indicarle el camino que debe seguir. Significa que deberías comenzar a percibir no solo la posición de las personas en la escala social, sino lo que está pasando en sus vidas como individuos, y luego ministrarles la verdad del Evangelio y el amor de Cristo como a personas que necesitan la gracia. Déjame dar algunos ejemplos de cómo hombres cristianos ordinarios pueden mostrar la gloria de Dios al mundo. Supongamos que alguien se muda a tu vecindario. Esta es una oportunidad para mostrar a Cristo. Comienza a orar por esa persona y aprovecha las oportunidades para acercarte a ella. Tal vez puedas invitar al nuevo vecino o a toda su familia a comer a tu casa y ver qué el Señor puede hacer con esto. Quizá al principio no pase nada, pero Él sabrá que eres un cristiano que se preocupa, y cuando reconozca sus necesidades espirituales puede que acuda a ti. O tal vez acepte tu invitación de visitar tu iglesia y venga a la fe en Cristo. Entonces puedes incentivarlo en su crecimiento. Este es otro ejemplo. Supongamos que tienes un amigo que está tomando malas decisiones. En lugar de quedarte mirando y no hacer nada, te acercas a tu amigo y le expresas tu preocupación, ofreciéndole reunirte con él para orar y estudiar la Biblia. Una vez más, puede que te rechace, pero a menudo tal persona agradecerá a Dios porque alguien percibió su necesidad de amistad y ayuda. Así que tú lo ayudas en su momento de debilidad y necesidad, y al hacerlo provocas una diferencia decisiva en su vida, mientras le recuerdas el amor de Dios. Al hacerlo, le reflejas la imagen de Dios y ministras la gloria de Dios en este mundo. Cada hombre cristiano está llamado a involucrarse en la obra de Dios de algún modo. Me gusta pensar que es como entrar en el negocio familiar. Cuando el mundo fue creado, Dios llamó a Adán para que hiciera su parte, logrando que el huerto original fuera más fructífero y esparciendo su abundancia por el mundo. En nuestro tiempo, la obra de Dios en este mundo es la obra de su Evangelio, esparciendo su gracia salvadora en la vida de los pecadores perdidos. Esto es lo que dijo Jesús cuando los fariseos dudaron de él, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. ¿Ves lo que trata de decir el Señor aquí? Jesús dijo que Él estaba revelando la verdad acerca de Dios, haciendo las obras que su Padre le había enviado a hacer, a saber, el ministerio del Evangelio de la verdad y el amor en este mundo. Asimismo, como siervos de Jesús, debemos participar en esta obra de gracia, lo cual nos acerca más a nuestra propia relación con Dios y mostraremos así la gloria de Dios al mundo. Aunque seamos pequeños, personas insignificantes a los ojos del mundo, como ciertamente lo era Lawrence, podemos llevar vidas de gran significado al reflejar la imagen de Dios por medio de nuestras labores evangelísticas en nombre de Cristo. Mostrar a Dios por lo que somos. Tengo muchos versículos bíblicos favoritos, pero uno que especialmente me inspira es 2 Corintios 3:18, donde Pablo escribe: Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Esta sección de 2 Corintios hace referencia a la experiencia de Moisés con Dios, y en este pasaje en particular se nos recuerda que tenemos un privilegio mayor que el de Moisés. Lo que es más importante, tenemos una comprensión más plena de la obra consumada de Jesús el Mesías y lo que significa ser salvo. Este versículo identifica una obra particular de nuestra salvación que Moisés no pudo disfrutar. Después de pasar tiempo con Dios en el monte Sinaí, Moisés se cubrió el rostro con un velo cuando se encontró con los israelitas, por causa del poder de la gloria de Dios que resplandecía de su rostro. Sin embargo, con el tiempo, esa gloria se desvaneció.
pero bajo el nuevo pacto, esta dinámica en realidad es revertida. Al igual que Moisés, nosotros contemplamos la gloria de Dios en la luz de su palabra. Pero a diferencia de Moisés, nuestra gloria que proviene de Dios solo aumenta, pues estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Dios está obrando cada vez más su propia gloria en nosotros, de grado en grado, y lo hace por el ministerio del Espíritu Santo, a quien Dios ha enviado para que nos haga cada vez más santos. Una de las cosas más emocionantes en mi vida es mi crecimiento en santidad, lo que se denomina santificación, y que la Biblia identifica como la gloria de Dios en mí. Miro al hombre que yo era hace 10 años, y si bien queda mucho por mejorar, puedo ver cómo Dios ha estado obrando. De hecho, siento un poco de vergüenza por el hombre que era hace 10 años, y espero en 10 años más sentirme un poco avergonzado por el hombre que soy hoy. Qué emocionante es que Dios esté obrando en mí con el poder de su Espíritu Santo, para hacerme más como Él. Lo que ahora soy no es todo lo que puedo ser, gracias a Dios. Aún me espera una mayor gloria a medida que Dios obra en mí por medio de su palabra, y a través de la oración por la fuerza de su poderoso Espíritu. El Nuevo Testamento dice que los cristianos deben ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo somos transformados de un nivel de gloria a otro mayor? La Biblia identifica 3 recursos claves, denominados medios de gracia, los cuales Dios ha prometido para bendecir las vidas de los creyentes, con el resultado de que creceremos espiritualmente. Estos son la palabra de Dios, la oración y los sacramentos. Para crecer en semejanza de Cristo y disfrutar más de las bendiciones de nuestra salvación, los cristianos debemos hacer un uso ferviente de estos medios de gracia. Transformación por medio de la palabra de Dios. La prioridad que debe tener el estudio bíblico personal puede verse en la primera exhortación de Pablo, en su carta más extensa, Romanos. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Realmente no hay sustituto para la práctica regular de encontrarse con Dios en su palabra, ser instruido por Él y meditar en su gloriosa verdad. El primer salmo declara que cuando un hombre se deleita en la palabra de Dios, meditando en ella diariamente, pasa a ser como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Salmo 1:3. Pocas cosas impactarán más poderosamente a un hombre que una vida de seria devoción a la Biblia, mediante la cual la vivificante palabra de Dios ilumina a nuestras mentes y corazones. Salmo 19 del 7 al 11. Jesús enfatizó un compromiso con la Escritura en los términos más urgentes. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32. Transformación por medio de la oración. Una vida comprometida con la oración es igual de esencial para el crecimiento espiritual de cualquier hombre. Es virtualmente imposible encontrar a un hombre grandemente usado por Dios que no esté fuertemente dedicado a la oración. Este medio de gracia es especialmente vital para recibir el poder de Dios que nos cambia el corazón y quita los vestigios del pecado. Jesús tenía esto en mente cuando prometió que todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lucas 11:10. Aquí Jesús no estaba hablando de orar por nuestro equipo deportivo. Más bien, se estaba refiriendo al poder de Dios que está plenamente disponible para los creyentes que buscan la gracia con el fin de volverse del pecado y crecer en carácter piadoso. Es por esto que Jesús concluyó la enseñanza diciendo: ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor en oración, deseando ser más como Cristo,
y pidiéndole que nos muestre las áreas que necesitan santificación, Dios es fiel para proveer el poder espiritual necesario a fin de que crezcamos en la gracia. Arriesgándome a revelar demasiado de mí, quiero compartir una experiencia de los comienzos de mi vida cristiana. En mis días en el ejército, adquirí el repugnante hábito de masticar tabaco. En parte, comencé a masticarlo porque necesitaba estimulación para las exigencias físicas del servicio militar, especialmente los días continuos sin dormir que los comandantes suelen soportar. También tuve la tonta creencia de que masticar tabaco era varonil y genial. A la edad de 30 años, cuando me convertí a la fe en Cristo, yo estaba gravemente adicto. Después de unos pocos años, Dios me llamó al ministerio, así que renuncié al ejército para iniciar el seminario. Sin embargo, todavía masticaba tabaco siendo estudiante de seminario. Agobiado por la realidad de que esta adicción tenía un gran poder sobre mí, consciente de los riesgos para la salud y queriendo evitar la vergüenza de ser un predicador tabaquero, dediqué toda mi fuerza de voluntad a dejar el tabaco. Podía abstenerme y lograr permanecer sin masticar tabaco por semanas, pero tarde o temprano, en momentos de fatiga, frustración o autocomplacencia, dirigía mi automóvil hacia el estacionamiento de la tienda y me retiraba unos minutos más tarde en posesión culpable de otra pequeña lata redonda. Pronto me di cuenta que por mi propia cuenta simplemente no podía dejar el tabaco para siempre. La nicotina estaba en mi carne, no solo como una adicción física, sino como una necesidad moral. Yo la amaba, aun cuando la odiaba, y sencillamente no podía disponerme a abandonarla. Desde luego, gracias al pecado que mora en nosotros y nos llega por cortesía de Adán, como si tú o yo hubiéramos podido hacerlo mejor, los problemas de pecados profundamente arraigados son trágicamente comunes, aun entre hombres cristianos. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema que no podemos vencer? ¿No tienes uno? Tal vez sea ira, envidia, orgullo, pereza o la lujuria y la pornografía. ¿Podemos simplemente querer ser semejantes a Cristo? No. Sencillamente somos demasiado débiles y el pecado demasiado fuerte. Carecemos del poder para levantarnos por encima de nuestra carne por nuestra propia cuenta, aún siendo creyentes y aún teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos una vez que hemos admitido que somos esclavos de un pecado en particular? Como hijos amados de Dios, por la fe en Cristo podemos volvernos al Señor en oración. Eso fue lo que yo hice finalmente. Señor, sé que tú deseas que deje de usar tabaco. Oré, pero yo no tengo el poder para hacerlo. En el nombre de Cristo, ¿me liberarías de esta adicción? ¿Debilitarías por favor mis malos deseos y darme la fortaleza para resistir permanentemente? ¿Me liberarías de una vez por todas para que pueda ser más como Jesús? Así es como deberíamos orar respecto a toda esclavitud del pecado en nuestro corazón. Una oración como esta es un medio de gracia esencial para nuestra liberación del pecado y nuestro crecimiento en la semejanza de Cristo. Es precisamente este tipo de escenario que el Nuevo Testamento tiene en mente cuando enseña: si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Cuando se trata de orar contra el pecado, la voluntad de Dios no es un misterio. Él nos ha dicho que su agenda es nuestra semejanza a Cristo, pues Pablo dice de manera sencilla: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Por lo tanto, podemos saber sin lugar a duda que cuando oramos por una mayor santificación, estamos orando en la voluntad de Dios. Cuando le pedimos gracia al Señor para volvernos más como Cristo, podemos estar absolutamente seguros de que recibiremos esa gracia. De modo que así fue como Dios me liberó de la adicción de masticar tabaco. Dios no solo me habilitó para enfrentar esta adicción, sino que después de un tiempo durante el cual Él me llamó a ser persistente en la oración, el Señor me quitó la adicción. Esta fue toda una experiencia de aprendizaje para mí.
Desde entonces he orado por numerosos asuntos de santificación personal y he experimentado el poder de Dios obrando a través del Espíritu Santo, capacitándome para crecer en gracia y piedad. La máxima de Santiago acerca de la oración es cierta, especialmente con relación a los recursos espirituales para el crecimiento en la gracia. No tenéis porque no pedís. Santiago 4:2. Pues Jesús prometió, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. Transformación por medio de los sacramentos. Finalmente, el Señor ha dado el sacramento del bautismo y especialmente el sacramento periódico de la Cena del Señor como medios de gracia. Jesús instituyó la Cena del Señor como una ordenanza perpetua para sus discípulos hasta que Él regrese, diciendo: «Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. La Cena del Señor no funciona por ninguna magia en la fórmula de las palabras o en los elementos mismos, sino que el Espíritu Santo fortalece la fe de los que están en comunión con Jesús, al recibir los elementos que significan su muerte por nuestros pecados. La copa de bendición que bendecimos, escribe Pablo, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? 1 Corintios 10:16. Nuestra participación es espiritual, no material, mediante la fe en la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo que alimenta nuestra fe mientras estamos en comunión con Cristo. La promesa de victoria final. A medida que usamos estos tres medios de gracia, Dios nos liberará rápidamente de algunos pecados persistentes. La liberación de otros pecados puede requerir un periodo de tiempo considerablemente más largo. Algunos pecados sin duda estarán con nosotros hasta la muerte, pues ningún hombre alcanza la santidad perfecta en esta vida. Filipenses 3:12. Pero qué maravilloso es entonces que al levantarnos de estos cuerpos mortales para estar con el Señor para siempre, dejaremos atrás todas esas áreas de corrupción que aún quedan. El proceso gradual de ser liberados del pecado en esta vida, que es nuestro llamado en Dios, será coronado el día de nuestra muerte con aquella victoria total que será nuestra en virtud de estar en Cristo. El día de nuestra muerte será el día en que cometamos nuestro último pecado, pero hasta ese entonces nuestro llamado y destino en Cristo es volvernos cada vez más santos a medida que crecemos en el conocimiento de Dios y la práctica de la piedad. No puede haber un llamado más elevado ni privilegio más grande en esta vida que colaborar con Dios en ser conformados más plenamente a su imagen. Y hay un beneficio más: el crecer en la piedad y la gracia. Nos preparamos para las glorias que serán nuestras en la eternidad por medio de nuestra fe en Jesús. Como a Pablo le gustaba decir, a Él sea la gloria para siempre. Romanos 11:36. El Señor llama ahora a los hombres cristianos a vivir de modo tal que nuestro principal propósito en la vida sea glorificar a Dios y gozar de conocerlo para siempre.